Y mientras esto pasa, yo te vengo diciendo, me preocupa el Paraguay, porque creo que el Paraguay está siendo como un territorio de ensayo de algo que puede llegar a pasar en toda Latinoamérica. Así como hace unos cuantos años yo te presenté el Plan Cóndor Mediático, hice un libro de denuncia y lamentablemente se cumplió todo lo que en ese libro había expuesto. Bueno, hoy creo, y por eso vamos a hablar ahora en este bloque con un periodista del Paraguay para esclarecernos un poco de qué está pasando en el Paraguay, porque desde mi visión, desde aquí, Paraguay es un globo de ensayo de nuevas formas de ocupación y golpes de Estado. Para presentarte al periodista con el cual vamos a hablar, que se llama Leonardo Gómez Berniga, te lo vamos a presentar en un programa donde él participa, que es una copia del programa argentino Polémica en el Bar, un viejo programa de Sofovich que se hace en Paraguay. Veamos una partecita de Polémica en el Bar en Paraguay. Vos como analista político, ¿cómo ven la situación hoy de la Concertación? ¿Se esperaba que se llegue a todo esto? No sabemos lo que va a pasar el día de mañana, ¿verdad? Sí. Porque esto todavía tenemos un tiempo importante, estamos entrando prácticamente, bueno, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Tantas cosas pueden pasar todavía, pero ¿se manejaba a tu criterio? ¿Se manejaba más o menos este camino o no? Hay una realidad, esto era esperable en algún punto, por dos cuestiones. Primero porque la discusión se aletarga cuando se espera la resolución del TSJE para la aprobación del padrón, del uso del padrón abierto. Y esto dilata los tiempos electorales y tensiona los procesos de negociación en términos políticos. Antes un proceso de negociación de vicepresidencia se llevaba hasta noviembre, y te acordarás la elección del 2018. La alianza permitía ese margen de tiempo y también las decisiones de los partidos que son más hegemónicos, que tienen mayor fuerza, como el Partido Liberal, se disputaban previamente en una interna. Entonces el candidato que llegaba para negociar a noviembre o diciembre ya tenía una validación partidaria de peso. Hoy nos encontramos que las internas se van a hacer en el mismo momento que se va a elegir la chapa. Entonces hay un nivel de tensión en el proceso de negociación y de dificultades que claro que es una amenaza para el proceso de concertación, pero ahí también hay que tener en mente los plazos y hay que decir, hoy tenemos un paso que es, claro, el uso del padrón. Ahora bien, hay limitaciones en que un mes los candidatos se tuvieron que sentarse a tratar de negociar, cerrar una concertación. Y aparte, digamos, tenés la presión de que ya en diciembre son las internas y hay otros factores, ¿verdad? No podemos desconocer que la centralidad política en las últimas semanas fue por otro lado. O sea, las declaraciones de significativamente corrupto, la tensionalidad que generó en la interna del Partido Colorado, un cambio de vicepresidente. Eso también modificó un poco el accionar dentro de la concertación. Pero en algún punto sí, porque si bien cada sector tiene su agenda de discusión interna. Pero es un terremoto. Claro, es un terremoto político. Entonces... Terremoto político en Paraguay. Veíamos el programa donde está participando Leo. Leo está en nuestro programa esta noche. Leo, hermano de la Patria Grande, bienvenido a Informe Krivitsky. Muy buenas noches, Alejandro, y para vos y toda la audiencia de Formosa y de toda la Argentina, de los distintos puntos que estén viendo este programa. Ya muchas gracias por la invitación y efectivamente en Paraguay estamos en un escenario que podríamos llamarlo un terremoto político y que también tiene implicancias ya no solamente nacionales, sino también en un contexto regional donde vemos que la reconfiguración del tablero político afecta a los intereses no solamente paraguayos, sino también de países vecinos. Leo, a ver, yo te voy a mostrar un video, le voy a pedir a la producción que ponga el WhatsApp nuestro aquí y el Zócalo si pueden. Te voy a mostrar un video y te voy a pedir una reflexión sobre esto que vamos a escuchar ahora. Te pido 2 minutos, Leo, vemos el video que encara de lo que estoy tratando de decir, de que el Paraguay, aparte de tener su terremoto político, es un terremoto que puede abarcar a todo el sur de América. Veamos lo que dijo
un enviado de los Estados Unidos de Norteamérica en conferencia de prensa en Asunción. De Telefuturo. Es la primera vez que designan significativamente corrupto a un vicepresidente de la República en ejercicio y encima es precandidato a la presidencia de la República. ¿Cómo puede afectar las relaciones diplomáticas con un país que tiene como segundo del Poder Ejecutivo a una persona a la que ustedes consideran significativamente corrupta y que inclusive está en la competencia electoral y podría convertirse inclusive en presidente de la República del Paraguay? Es importante para enfatizar que esta designación no tiene nada que ver con la política. La ley de los Estados Unidos requiere que cuando el secretario de Estado tenga información creíble sobre actos de corrupción significativos de un funcionario del gobierno extranjero, él debe designar este funcionario. Próxima pregunta, por favor. Buen día, señor embajador. Juan Carlos dos Santos, Nación Media. ¿Cuál es el procedimiento, si usted puede explicar por lo menos brevemente, el procedimiento para llegar a estas designaciones y si las designaciones van a continuar en el transcurso del año? La autoridad de esta designación, como todas las designaciones de los Estados Unidos, tiene un proceso de revisión rigurosa en Washington de muchas semanas y muchos meses. Y para nosotros, nuestra prioridad como embajada, hacer todo lo posible para combatir la corrupción y la impunidad. Y vamos a continuar utilizando todas las herramientas que tenemos disponibles. Leo, este Mitaí que estábamos escuchando, ¿nació en Alberdi o en Asunción? Buena pregunta. No, esta persona nació del lado que hoy consideramos norte del continente y es nada más y nada menos que el embajador de los Estados Unidos de América recientemente nombrado, o sea, este año nombrado en Paraguay. Estamos hablando de un embajador... Sí. Y no, realmente me asombró cómo este hombre, bueno, últimamente no me asombran muchas cosas porque tenemos un embajador norteamericano recién puesto y por eso digo que me parece que estamos frente a un nuevo plan en Latinoamérica, por lo que vemos ahí y por lo que vemos en la Argentina también. Pero yo no sé, pero me dejó helado este embajador norteamericano en Paraguay hablando del combate a la corrupción como si estuviese en su país. O sea, es de un nivel de injerencia casi total. Hay una realidad. La agenda anticorrupción en los últimos años se volvió una agenda, podríamos decirla, vacía de contenido. Sí. Pero sí que estableció mecanismos de sanción. ¿Qué pasa? La persona que tiene o el aparato que controla el ejercicio del poder, entiéndase porque hay como una relación política económica muy dependiente, porque hay una instrumentación de los aparatos de justicia, o porque exista corrupción, pero no esté sancionada por las estructuras locales y tenga una legitimidad popular, el repudio, da legitimidad al actor que dice nosotros somos los justicieros anticorrupción. Y ese es el conflicto. Al haber un vacío de poder que se instala normalizando que nuestra lucha es contra los corruptos, habilitamos a que otros actores se vuelvan sancionadores de la corrupción. En algún punto, cuando uno ve el fenómeno Bolsonaro y el crecimiento Bolsonaro en Brasil, se instala un discurso anticorrupción, hay un aparato mediático, político que instala la corrupción como el principal elemento y le da una respuesta basada en el discurso de corrupción para hacer una transición política. Si vemos el último surgimiento en Colombia, cuando Rodolfo Hernández no aparecía en las encuestas y de la noche a la mañana aparece con una liga anticorrupción como espacio político, hacer la fuerza en disputa con Gustavo Petro, estamos viendo cómo el discurso es un instrumento para la legitimación de ciertas medidas que se puedan tomar posteriores
o la justificación de actitudes, acciones y discursos violentos, discursos de odio, desinformación, que puedan ocurrir porque lo estamos haciendo contra la corrupción. Esto es un fenómeno real. Y esto no quiere decir que uno desconozca que la corrupción en nuestros países exista. Existe corrupción, como existe también corrupción en los Estados Unidos, cuando vemos que nada más y nada menos que Donald Trump se roba archivos y secretos de Estado, cuando vemos que los vínculos políticos están muy ligados a intereses económicos, corporativos, farmacéuticos y la industria militar, o cuando vemos que jerarcas rusos del sector empresarial también hacen negocios en función de su beneficio. La corrupción existe a nivel global, pero ¿qué es lo curioso y por qué esto es novedoso? En Paraguay se aplicó la ley Engel, que es una ley desarrollada para Centroamérica. ¿Desarrollada dónde? ¿Desarrollada dónde? En Estados Unidos. En Estados Unidos. Uh-huh. En Estados Unidos. Bien. Estados Unidos entiende, y bajo este carácter, que todo acto de corrupción que se cometa en otro lugar del mundo sí. puede ser una amenaza a la seguridad nacional propia. Mira vos. Y más si esa relación pasa por ejemplo, transacciones dentro del sistema financiero o bancario estadounidense, de forma directa o por medio de bancos que tengan relacionamiento con esos bancos. Bien. A ver, esa legislación o ese plan anticorrupción de los Estados Unidos se estaría aplicando hoy en Paraguay. Exactamente. Bien. Ahora, exactamente. No es algo del Paraguay, sino es algo de los Estados Unidos de Norteamérica que viene a decirle a los paraguayos lo que tienen que hacer. ¿Quién es corrupto y quién no es corrupto? Y de algún modo sí. Y ese es el factor preocupante en un país con tremenda debilidad institucional en la justicia. Yo entiendo lo de la debilidad institucional del Paraguay, entiendo el grado de corrupción que puede haber, como lo hay en muchos lugares y tal vez en Paraguay sea más grave. Ahora, ¿no te parece a vos, Leo, de que así como ellos en Estados Unidos un día decidieron hacer una lista de terroristas y de países terroristas y invadieron, como a Saddam Hussein, que decían que tenía bombas termonucleares y no le encontraron ni un cohete, pero hicieron pelota un país y lo mataron, lo asesinaron al presidente Saddam Hussein por estar en una lista. Ahora, en Latinoamérica, en lugar de ponerte en la lista de terroristas, te ponen en la lista de corruptos según ellos, según la vara de ellos, porque también Venezuela estaba en una lista y ahora ya no está más. Entonces depende el clima político de los Estados Unidos, cómo manejan la lista. Entonces dicen, bueno, viene un líder popular, no sé, en Paraguay o en la Argentina, que puede ir contrario a las políticas económicas del neoliberalismo que ellos intentan imponer en toda Latinoamérica y lo metemos en la lista de corrupción por sobre las justicias locales. Es una realidad, Alejandro, eso puede pasar. Triste. Hoy cualquier actor popular, cualquier político podría entrar en esta lista. Y eso, si nosotros seguimos dando una centralidad a este manejo, sin poner en discusión, si se quiere, cómo realmente nosotros tenemos esta discusión a lo interno o en el manejo de la justicia, esto va a seguir pasando, porque al fin y al cabo está pasando yo diría, por deficiencias, a veces cómplice con el manejo de la justicia. Sí, sí. ¿Y por qué digo cómplice? En Paraguay, la fiscal general del Estado, Sandra Quiñones, ya pasó por prácticamente 4 intentos de juicio político, es la responsable de la impunidad del presidente Horacio Cartes, con numerosas investigaciones de corrupción, con numerosas complicidades, podríamos decir, en la no intervención de carpetas, como podría ser el caso de Darío Messer, hace 4 años sin dar órdenes de investigación o dar orden para poder incautar bienes, o por decirlo así, investigar otro tipo de casos significativamente corruptos
para toda la población paraguaya, pero que en el silencio de que la institución no actúa y que igualmente los Estados Unidos la condecora, después viene Estados Unidos y dice, nosotros nos estamos haciendo cargo de lo que ustedes no. Pero claro que no se está haciendo nada cuando están sosteniendo el aparato que tiene que sancionar la corrupción. Entonces, ahí está el problema. Si nosotros vemos que esta debilidad institucional funciona con complicidades muchas veces internacionales, porque cuando se le hacía el repudio a Sandra Quiñones, todas las asociaciones de fiscales que tienen un montón de respaldo a nivel regional con agendas de cooperación en los Estados Unidos y demás, eran las mismas que sostenían a Sandra Quiñones. Entonces, claro que hay una complicidad y podríamos ponerla en discusión si es a veces una cuestión casual de vínculos, porque la fiscal Sandra Quiñones se formó en una escuela, digamos, si no me equivoco, es la ex Escuela de las Américas, que cambió de nombre, ella es egresada de ese lugar, y que, claro, tiene un respaldo político y de confianza con los Estados Unidos. Podríamos poner eso como una mirada, pero lo que hoy vemos es que en verdad esto está ocurriendo porque la institucionalidad paraguaya está secuestrada. Está secuestrada. Solamente mantiene la institucionalidad. ¿A qué le llama la institucionalidad? Estamos hablando de la justicia, estamos hablando de la fiscalía, estamos hablando de la impunidad de la policía, estamos hablando de lo que pasa por los ríos, de lo que fluye por la hidrovía, estamos hablando de la zona de frontera. En Paraguay, hace años... ¿Quién tiene secuestrado todo eso? Es complejo porque en esto confluyen actores del crimen organizado que muchas veces funcionan de forma transfronteriza, sí, pero muchas veces también funcionan activamente a pesar que hay reportes de quiénes son los responsables. Bien. Cuando se dieron las filtraciones de Wikileaks en el 2009, Tabesa tuvo agentes infiltrados de los Estados Unidos dentro de la propia empresa. Y ya decían que Horacio Cartes lavaba dinero. Ya decían que sostenía estructuras que podían intervenir con grupos del crimen organizado. Y sin embargo, en el 2013 fue presidente. En los 80, a Andrés Rodríguez lo trataban a nivel internacional como el varón de la heroína. Y 10 años después lo vuelven presidente. Entonces, podemos ver el caso de Juan Orlando Hernández, que para poder sacar a Mel Zelaya y dar un giro político lo vuelven presidente, y 10 años después lo mandan extraditado a Estados Unidos. Hay una relación que tenemos que poner en discusión, sin duda alguna, y coincido contigo, Alejandro. En parte está pasando porque nosotros no estamos viendo que hay un ejercicio de soft power a nivel diplomático, o que podría existir eso, y por el otro lado que en la debilidad institucional y el no visibilizar la responsabilidad tanto internacional con lo que pasa a nivel local, da el caldo de cultivo para que estos problemas pasen, ¿verdad? Entonces hay que pensar discusiones sobre reforma de la justicia para que sea más efectiva, hay que poner en discusión los vínculos políticos y la discusión del ejercicio de la soberanía nacional, sobre todo en sectores estratégicos, y sobre todo creo que tenemos que visibilizar que no tenemos que esperar que venga alguien de afuera a decirnos lo que nosotros tenemos que hacer. Eso te iba a decir, Leo, o sea, la autodeterminación de los pueblos, para mí es algo sagrado, ¿no? O sea, lo que decida el pueblo paraguayo es decisión soberana del pueblo paraguayo. Yo no soy quien para ir a decir al Paraguay a quién tiene que votar, a quién no, quién es corrupto, quién no, porque no soy, si bien somos hermanos de la patria grande y el río no nos divide, sino nos une, pero yo vivo en la República Argentina. Entonces, me he sentido yo, como patria grande, violentado por los dichos del embajador norteamericano en Asunción, violentando la autodeterminación de nuestros pueblos, con todas las falencias que tenemos, pero las tenemos que resolver nosotros, no tenemos que esperar que venga un yanqui a decirnos qué tenemos que hacer, a quién tenemos que acusar. Es un proceso de los propios pueblos. Yo me imagino, ¿qué pasaría si, no sé, la embajada de Taiwán, que es muy amiga de Paraguay, Taiwán es un caso
paradigmático, porque Taiwán tiene sanciones y no tiene muchos amigos en el mundo, diríamos, pero Paraguay es uno de los mejores amigos de Taiwán. ¿Qué pasaría si el embajador o la embajadora de Taiwán viene y dice, hay que hacer esto, este es corrupto, a este hay que sacar? El pueblo paraguayo y la prensa, la opinión pública, el empresariado, ¿le haría el mismo caso, diríamos, que al embajador norteamericano? ¿Tendría el mismo derecho la taiwanesa de poner, de opinar sobre la política interna paraguaya? Lo complejo es la finura con la que se pone esto en discusión, que es el timing político. Es el timing político. ¿Y qué es lo que se pone en discusión, si es político o no? Claro, o sea, la Embajada de Estados Unidos puede decir, o sea, y el Departamento de Estado puede decir, esto no es político porque se amparan en una ley nacional, bajo estándares nacionales, pero lo están haciendo en pleno proceso de internas partidarias, de definición de candidaturas de oposición, y a prácticamente 8 meses de una elección nacional. Y acá hay que tener en cuenta esto, si uno hace memoria histórica, a 1 mes y medio de la elección en Brasil. Exacto. ¿Y por qué menciono la elección en Brasil? Porque Paraguay históricamente es un país cipayo, y perdón que lo tengamos que asumir así, pero desde los 50 en adelante, con Alfredo Stroessner, Paraguay se volvió un país muy débil en la agenda internacional para defender sus propios intereses, lastimosamente. Y esto hay un montón. Yo había hecho un hilo sobre el historial de situaciones con los Estados Unidos donde tuvo injerencia concretamente en la política, donde incluso presidentes se refugiaron dentro de la Embajada de Estados Unidos. La Embajada de Estados Unidos literalmente está en la esquina de la Casa de Gobierno. Sí, sí. Entonces, el poder que se les asume y se les atribuye es significativo. Entonces, para mí está como, por un lado, ese escenario de excepcionalidad política donde ellos intervienen, y por el otro lado, en un contexto regional. Cuando gana Gustavo Petro, a Mark Wells, el representante para el hemisferio sur que vino hace unos días, le habían preguntado cómo veían el marco de alianza con Colombia. Y ellos decían, estamos como, no me acuerdo la palabra que usaron, pero como frustrados o una palabra así negativa sobre el giro político que estaba teniendo la región, pero que igualmente ellos se iban a relacionar con Colombia. Pero ¿por qué vuelvo al tema de que la elección estaba en Brasil? Si ustedes recuerdan, cuando fue el golpe a Fernando Lugo en el 2012, un golpe parlamentario, un golpe que, según informes de Wikileaks, la embajada americana ya tenía registros desde el 2009-2010 que estaban habiendo intentos de juicio político gestándose en la clase política. ¿Y quién era la embajadora? Liliana Yalde. Liliana Yalde, que es la misma que termina la misión post-golpe y se va a Brasil, donde se da prácticamente el golpe a Dilma y el posterior surgimiento de Temer y Bolsonaro, y que hoy forma parte de un think tank en la línea que están algunos legisladores que vinieron recientemente a Paraguay. O sea, Paraguay, como pasó con el Triángulo Norte, con muchas cosas, es un semillero de experimentación o de emisión de mensajes políticos a la diplomacia que pueda tener Itamaraty o a la diplomacia argentina. Eso es un hecho. Y no es casual que en el mismo contexto en el que se estaba dando esta situación, viene una misión de ingenieros de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos a ofrecer la no lo llaman privatización, pero sería como una concesión del dragado de la hidrovía por todo el Paraguay a las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. En el mismo contexto, en el mismo momento, se hace una cumbre de las Américas en Buenos Aires y el embajador americano hace unas declaraciones que la oposición tenía que concertarse, o hacen una declaración hablando de un político en particular, o en el mismo contexto ponen como prioritario la relación con Taiwán y Paraguay,
bajo la amenaza de perder el circuito de mercado que pueda tener Paraguay por las complicaciones que hay en el mercado de la carne o en el mercado de la soja. Hay un montón de intereses donde Paraguay, a pesar de ser un país pequeño, ¿no?, e insignificante para muchos, se vuelve muy relevante a ser el único aliado de Taiwán en la región o tener el control de un lugar donde se va a suministrar alimentos en el mundo en plena crisis. Así es. Leo, por último, me va quedando claro, más claro, de que sí, Paraguay está siendo foco de un ensayo por parte de los Estados Unidos que lo está ensayando a algo que ya vamos a ver en los próximos tiempos, cómo se va a desarrollar en Sudamérica. Pero hablando de la hidrovía, por la hidrovía que pasa por acá por Formosa, va a Rosario, Buenos Aires, Montevideo y sale al océano, todas las riquezas del Mercosur o de Sudamérica van por este río. El 98% de las barcazas que van por el río Paraguay-Paraná es de bandera paraguaya, el 98%. Paraguay produce tanto, pero tanto, es una potencia tan grande como China porque tiene la misma cantidad de buques por el río que China. ¿Qué es lo que transporta tanto Paraguay en esas barcazas? ¿De quién son las riquezas? ¿De los paraguayos o de corporaciones extranjeras? ¿O del contrabando sojero de la patria sojera argentina? Qué buena pregunta, y creo que este va a ser el tema central de conversación en los próximos meses en la República Argentina, particularmente en la República Argentina, porque sabemos los intereses que hay detrás. La hidrovía hoy es, sin duda alguna, la gran distribuidora de alimentos del mundo. Pero desde los 90 en adelante, avanzó un proyecto violento de privatizaciones, control de los puertos privados, se extendieron los puertos privados, se extendieron las ventas de la marina mercante paraguaya, prácticamente toda privada, o sea, del 98% probablemente el 97,5% debe ser privado. O sea, literalmente está todo en manos de grandes corporaciones. ¿Y quién controla? Y tenemos que ver los capitales, porque hoy lo curioso es que la hidrovía está en una disputa geopolítica también. Claro. Es que yo creo que vienen por eso. Claro, hay capitales, buena parte de capitales occidentales, capitales europeos, capitales estadounidenses, capitales chinos y capitales rusos también, ¿no? O sea, porque al fin y al cabo se volvió un lugar de disputa, porque no solamente se distribuye alimentos, sino que se distribuye droga. La droga, la cocaína, que llega como un negocio muy rentable con complicidades políticas al mundo, también pasa por la hidrovía. Así es. La triangulación de soja, que es y ahí está la gran tensión por lo cual se mantiene esta lógica de privatización de la hidrovía, de los peajes en los lugares, de los certificados de orígenes, es la triangulación de soja de origen falso, ¿no? O sea, se exporta soja... ese origen falso te puede decir de dónde sospecho que viene, ¿no? Claro, ¿no? O sea, se utilizan estas barcazas paraguayas para cargar soja argentina y exportarla al mundo, o viceversa, según la regulación que planteen estas grandes corporaciones. Y detrás, dentro de estas barcazas, como latas de pintura, como zapatos, como pisos, meten droga. Entonces, hay una gran disputa de la hidrovía y por el control de la hidrovía. Entonces, yo creo que ese va a ser el punto central. Yo estuve viendo que en Argentina es un tema de conversación reciente porque esa fue la primera propuesta de Alberto Fernández, ¿no? Así o sea, cambiar la gobernanza, pero después esto cambió dentro de las propias gobernaciones, por los intereses en Rosario, por los intereses que hay en Santa Fe en general. Entonces, creo que va a ser un tema que va a seguir en conversación. Es el tema para resolver incluso la pobreza argentina, ¿no? O sea, por ese río se nos fugan las riquezas en embarcaciones que vos decís son embarcaciones paraguayas, pero son privadas, que ni siquiera sé si son de paraguayos.
Entonces sospecho hasta que las barcazas, el 98% de las barcazas, sean de paraguayos. Me parece que también son extranjeras que vienen del Paraguay, claro, con bandera paraguaya. Se usa la bandera del Paraguay. Totalmente, totalmente. Por eso es muy importante, ya que estamos hablando de Formosa, sí, cuando hablamos de Misiones, cuando hablamos de Corrientes, cuando hablamos de zonas fronterizas y zonas aledañas, entendamos que la integración de nuestros países en términos económicos, en términos de integración cultural, en términos de control de instituciones, es la única salida que nos puede brindar hacerle frente a estas disputas de control geopolítico que se dan en nuestra región. Por eso la lucha por la soberanía. Por eso la defensa de la soberanía y de la autodeterminación de los pueblos tiene que ser un valor entre nuestros pueblos, y creo que nosotros los comunicadores sociales tenemos que tener ese compromiso también de comunicar de cierta forma para que exista esa conciencia de que no podemos dejar que vengan a decirnos desde afuera lo que tenemos que hacer nosotros aquí adentro, ¿no? Exactamente. Y acá podemos poner ejemplos varios, ¿no? O sea, que nosotros estemos hablando de autodeterminación de los pueblos, del principio Estrada, del respeto a las decisiones de cada estado, no significa que estemos apañando a tremendas personas ligadas al narcotráfico. Los corruptos tienen que estar presos. Tienen que estar presos. Los corruptos tienen que estar presos. Totalmente. Sea del partido que sea. No vamos a poder meterlos presos si nuestra institucionalidad no funciona. Entonces, lo que tenemos que ir midiendo es que no nos revienten la institucionalidad, que no avasallen nuestra soberanía nacional y que los procesos de cambio social y de transformación sean con el respaldo popular. Y que el respaldo popular que tengan estas iniciativas es la mejor garantía para hacer procesos profundos de reforma y de justicia en nuestros países. Esto no es algo accidental. Una decisión de sumo peso político de transformación del Estado no puede estar entre cuatro paredes. Así es. Y por eso tienen que los proyectos, incluso hay que poner en discusión el manejo de la justicia cuando hay un conflicto de interés muy evidente. Leo, muchas gracias por esta primera entrevista, porque te vamos a convocar cuando nuevamente quieran, porque sé que van a estar de elecciones, de cierre de listas, y también porque la verdad que somos países muy ricos con pueblos pobres, y es intolerable que nuestros pueblos estén pobres en un lugar de los más ricos del planeta. Leo, muchas gracias por esta entrevista. A vos, Alejandro, muchas gracias y saludos a todos. Un abrazo a todo el pueblo paraguayo. Un abrazo. Gracias. Era Leonardo Gómez Berniga, un joven periodista que se está destacando en el Paraguay y que ha compartido con nosotros esta visión, ¿no?, de que en Paraguay no solamente hay un terremoto político, sino que los Estados Unidos de Norteamérica está ensayando algo muy grosso. Vamos a hacer una breve pausa y después de esta pausa, de lo que acabamos de escuchar de lo que pasa en Paraguay, vamos a ver y analizar lo que está pasando en la Argentina con uno de los periodistas de investigación más profundo de la República Argentina. Ya volvemos.